Este relato es una obra de ficción. Los personajes, lugares y eventos que aparecen no están basados en personajes reales. Toda similitud con la realidad es una coincidencia no intencional. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Derian y el día de hoy les voy a platicar una historia totalmente ficticia en la cual el personaje principal se llama Adriana. Ella nos va a contar acerca de sus épocas de adolescencia, cuando en su último grado de secundaria conoció a Marianne, una amiga quien con el paso del tiempo se dio cuenta que escondía un secreto bastante perturbador. Espero que disfrutes este relato. Han pasado 15 años desde aquel día en que mi vida cambió. Lo que voy a contar a continuación ocurrió en la colonia villanesa, en mis épocas de adolescencia. Cursaba el tercer año de secundaria y el ciclo escolar estaba a punto de terminar. Era el año 2005. Después de las vacaciones de Semana Santa, una chica nueva llegó al grupo. Su nombre era Marianne. Y desde el primer día que entró al salón, hubo algo que llamó mi atención en ella. Era como un aura que causaba repulsión por parte de los demás, quienes al verla entrar expresaron una risa burlona y nada discreta. Podría haber sido su aspecto, su forma de caminar, su sobrepeso evidente o tal vez el olor característico que desprendía cuando pasó junto a mí. En la parte trasera del salón había butacas vacías, y Mari decidió sentarse en las últimas butacas, ignorando las risas y miradas burlonas del resto de los estudiantes. En mi familia siempre me educaron con la filosofía de tratar a los demás como quieres que te traten. No me burlé de Mari, al contrario, sentí pena al pensar en la forma en que estaba sintiéndose al ser recibida de esa manera por el resto. Terminó la clase de matemáticas y era hora del receso. Todos salieron del grupo. Incluso para mi poca sorpresa, Lili y Damián, los bullies del salón, no tardaron en gritar: "Muévanle, muévanle que huele a suadero", mientras volteaban a mirar a Mari y se reían. Mari permaneció sentada. Tenía los ojos llorosos. Me acerqué y le dije que no hiciera caso, que así eran ellos. Mari me miró a los ojos y me sonrió. Ya estoy acostumbrada. No es la primera vez que tengo que soportar estos tratos. Y sí quiero llorar, pero no vale la pena. Sacó una servilleta de su suéter verde, la cual se veía amarillenta, como si ya hubiera sido usada varias veces y con ella se secó los ojos. Decidí presentarme en un acto de empatía por evitar que ella se sintiera miserable. Estaba a punto de decirle mi nombre cuando me interrumpió. «Sí, ya sé cómo te llamas», me dijo señalando mi nombre bordado en mi suéter. «Mucho gusto, Adriana». Pasaron 2 semanas y Mari y yo nos hicimos buenas amigas, pero había cosas muy extrañas en su actuar que levantaban mis sospechas y mi curiosidad. Siempre que le preguntaba por qué la habían inscrito a esta escuela cuando faltaban menos de 3 meses para terminar el ciclo escolar, ella se limitaba a decir que por razones familiares, pero nunca entraba en detalles. ¿Quieres platicarme de esta situación?, era la pregunta con la que trataba de hacer que rompiera el hielo, pero ella inmediatamente cambiaba el tema e incluso mostraba una cara de enojo diciendo: «Eso no importa». Después de la escuela mi mamá pasaba por mí en el coche. Yo le ofrecía a Mari darle un aventón a su casa, pero ella siempre se negaba, diciendo que no quería causar molestia y se iba a toda prisa para evitar que yo insistiera. Un día mi mamá tuvo que salir más tarde del trabajo, por lo cual tuve que regresarme sola. Fue un momento perfecto en el que vi la oportunidad de acompañar a Mari a su casa, pero nuevamente ella se negó. Yo ya había calculado dónde se encontraba su domicilio, pues siempre se iba caminando en la misma dirección a la que nos dirigíamos mi mamá y yo después de la escuela. Además sospechaba que vivía cerca de una de las carnicerías más famosas y turbias de la colonia, las Carnicerías Castillejas, pues el único cuaderno que llevaba para trabajar en todas las materias era una libreta de apuntes con el logotipo de ese negocio. Este negocio incluso había sido reportado varias veces por el extraño olor que se desprendía de ese lugar, pero al ser inspeccionado por salubridad, nunca encontraban nada sospechoso. «No, y ya deja de molestarme», fue la forma tajante en que Mari rechazó mi propuesta, se dio la vuelta y se fue. Siempre que le insistía en llevarla a su casa, ella se ponía muy nerviosa. Su semblante cambiaba y empezaba a sudar exageradamente, al grado que su olor se hacía menos soportable. Yo ya me había acostumbrado a ese olor entre sudor y pies sucios, y aunque muchos compañeros del grupo me habían dicho que no me juntara con ella, yo trataba de empatizar con la pobre Mari. Mi mamá llegaría tarde, por lo cual yo aún tenía tiempo para estar fuera de casa. Así que decidí seguir a Mari. Ella caminaba muy rápido, casi corriendo. Llevaba unos zapatos negros con un tacón pequeño que se veían muy incómodos, el cual hacía detenerse a descansar, pues al parecer su sobrepeso no le estaba permitiendo avanzar tan rápido como ella quisiera.
Algo que me incomodaba era ver que nunca limpiaba esos zapatos, y siempre estaban sucios con manchas de lodo y otras manchas de un color rojo carmín a las que nunca les di importancia. Para mi suerte, cada vez que se detenía a descansar no volteaba hacia atrás. Pero algo que me perturbó es que la tercera vez que se detuvo lo hizo afuera de un local de abarrotes en el que estaba un señor sentado. El señor la miró fijamente mientras Mari controlaba su respiración. Eso no me dio confianza y más me estremecí cuando el asqueroso señor sonrió y le dijo: «Hey, adiós, bonita». Era un viejo asqueroso. Tenía la piel manchada y la cara llena de verrugas. Cuando Mari comenzó a caminar se veía asustada, lo cual generó en el viejo asqueroso una sonrisa que me permitió ver que le faltaban los dientes frontales. Mari aceleró el paso y 2 cuadras más adelante sacó las llaves de su mochila y abrió una puerta metálica. Su domicilio estaba ubicado a 2 puertas de la carnicería Castilleja, lo cual me dejó completamente perpleja, pues se suponía que esa construcción en la que Mari se había adentrado pertenecía a una serie de edificios abandonados, pero al parecer tal edificio era habitable. Un impulso en mi mente me invitaba a tocar la puerta metálica vieja, que por la poca pintura que aún quedaba pegada, me hacía imaginar que alguna vez esa puerta fue blanca. Ahora estaba amarillenta y llena de óxido en los extremos. Obviamente no toqué la puerta, no quería incomodar, así que me di la vuelta y me dirigí a mi casa, la cual quedaba unas 10 cuadras alejada de la casa de Mari. Le conté a mi mamá que había descubierto dónde vivía Mari, y cuando le dije que vivía a unos pasos de la sospechosa carnicería, inmediatamente mi madre me miró con los ojos desorbitados y me dijo que tuviera mucho cuidado, que ese negocio era muy turbio no solo por las investigaciones que se habían ya hecho ahí, sino por las leyendas urbanas que contaban acerca de ese lugar, en el que anteriormente, supuestamente, había desaparecido gente. Llegó el fin de semana y la profesora de historia nos había asignado una investigación final en equipo, pues estábamos en exámenes finales y a unos días de la graduación. Mari y yo elegimos hablar de la Santa Inquisición, pues a Mari le interesaban esos temas oscuros y lúgubres de la historia universal. Mientras investigábamos algunos conceptos básicos del tema en el laboratorio de cómputo de la escuela, ella mostraba cierta atracción por los métodos de tortura con los que la Iglesia Católica trató de castigar la supuesta herejía de aquellos siglos, además de que mostraba mucho entusiasmo cuando hablaba de temas de brujería y ocultismo, un tópico de interés primordial para ella. Quedamos de vernos el fin de semana para trabajar en mi casa y organizar la investigación, a lo que ella accedió inmediatamente. Empezaríamos el sábado a la 1 de la tarde. Llegó el día y la hora, pero Mari no llegaba. Pasaron 30 minutos, 1 hora y nunca apareció. Pensé en llamarle por teléfono, pero recordé que ella jamás me había dado su número. Comencé a pensar muchas cosas, que tal vez algo le había sucedido y decidí ir a buscarla a su casa, pero mi mamá me detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, quien estaba sentada en la mesa del comedor revisando unos libros. Voy a ver a Mari, ¿qué tal si le pasó algo y por eso no llega? De esta casa no sales, y menos con lo que acaba de pasar. ¿No has visto el periódico? Otra vez desaparecieron a una persona y me da muchísima inquietud que tú andes afuera sola con todo lo que está pasando. La verdad es que no era yo muy adepta a mirar el periódico, y menos el periódico local que era un tanto amarillista, pero aún así tomé el periódico que estaba en la mesa del comedor. Lo abrí en la sección policial para ver los artículos relacionados a lo que había dicho mi mamá cuando sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pues en la sección policial estaba impresa la foto de alguien que me parecía familiar. Era un rostro que ocupaba casi un cuarto de página del periódico y con letras grandes y remarcadas podía leerse "Se busca". La tinta del periódico hacía ver ese rostro familiar más siniestro. Tenía un semblante serio, pero esas verrugas en el rostro que resaltaban en la imagen y la mirada del viejo pervertido me hicieron cerrar inmediatamente el periódico. Se trataba del señor que estaba acosando a Mari esa vez que la seguía a su casa. No salí para nada en todo el fin de semana. Estuve preparando la investigación. Llegó el lunes y Mari no se presentó. Hasta el martes que me bajé del coche. Me despedí de mi mamá y a mis espaldas una voz me sonó familiar. Hola Adriana, perdóname por haberte quedado mal, no te enojes conmigo. La verdad tuve contratiempos familiares y tuve que ayudarle a mi mamá. Te juro que te lo voy a compensar. Sin tiempo para que yo reaccionara, Mari se abalanzó sobre mí y me abrazó, tambaleándome con el impacto de todo su peso con mi cuerpo. No te preocupes, Mari, está bien. Entregué la investigación y también agregué tu nombre. En todo el transcurso de la mañana, Mari estuvo mandándome notitas pidiéndome perdón. Yo le contestaba que no se preocupara hasta que llegó el recreo y me compartió de su almuerzo. Llevaba una bolsa de papel con sándwiches, los cuales me causaron repulsión. Los sándwiches estaban envueltos en servilletas, las cuales estaban amarillentas de la grasa que habían absorbido. Mari siempre llevaba comida muy grasosa, pero ese día en verdad el sándwich contenía un ingrediente más grasoso de lo normal. Desenvolvió el sándwich y me ofreció la mitad, pero en realidad no me apetecía tomarlo y menos comerlo. Ándale, pruébalo, yo lo preparé con mi ingrediente secreto.
Tiene milanesa empanizada. Te va a gustar, está delicioso. Fue lo que dijo mientras ella mordía su sándwich. Al morderlo, una gota de grasa escurrió de su boca. Ella se limpió con la mano mientras seguía escurriendo la grasa de su boca, pero esta vez el aceite comestible que resbalaba de la comisura de su boca tenía un color rojizo. Sentí ganas de vomitar y una contracción desde el diafragma me tomó por sorpresa, por lo que salí corriendo al baño, tirando al suelo el sándwich que Mari me había regalado. Pasaron los días y llegó el día de la graduación. Se había terminado la secundaria y todos mis compañeros vestían toga y birrete. La ceremonia de graduación fue bastante emotiva y todos en mi generación estábamos emocionados, pero al mismo tiempo tristes de que íbamos a tomar caminos distintos ahora en la preparatoria. Mari no llegó ese día. Su asiento asignado entre los graduados permaneció vacío en toda la ceremonia. Al llegar a mi casa, sonó el teléfono. Mi mamá contestó. «Adriana, te hablan», exclamó mi mamá. ¿A mí? ¿Quién?, pregunté. «Es Mari». Inmediatamente tomé el teléfono. Mari estaba del otro lado y le pregunté por qué no había asistido a la ceremonia de clausura. Era el último día de secundaria. «Tuve mejores cosas que hacer, pero ya no importa», me contestó tajante, para posteriormente hacerme una propuesta. «Oye, Adriana, quería saber si podía invitarte a comer a mi casa. Mi mamá me organizó un pequeño banquete y la verdad me gustaría que estuvieras presente». Me quedé perpleja al escuchar a Mari súper entusiasmada de invitarme a su casa, después de todas las veces que se había negado a que yo la acompañara a su domicilio, por lo cual acepté de inmediato. «Claro que sí, Mari, yo encantada. ¿Qué vas a hacer de comer?» «Vamos a preparar pozole, Adriana. Te va a gustar mucho». Obviamente mi mamá se negó a darme permiso, pero la convencí argumentando que Mari no tenía amigos, que yo era la única persona en la escuela que alguna vez la trató bien y que sería muy feo que en su banquete de celebración yo no estuviera. Mi mamá accedió a darme el permiso con la condición de que yo regresara antes de las 6 de la tarde a la casa, y tendría que regresarme sola porque mi mamá estaría ocupada. El día llegó y mi mamá me dejó afuera de la casa de Mari. Estaba a punto de tocar la puerta cuando Mari apareció en la puerta abriéndola de forma sorpresiva, como si hubiera estado esperándome a escondidas detrás de ella. «Hola, Adriana, pásale». Ese día Mari estaba muy sonriente, algo extraño en ella ya que siempre mostraba una cara seria y tenía una actitud a la defensiva con los demás. Nos adentramos por un pasillo techado que llegaba al patio central de su casa. En el pasillo había símbolos marcados de color rojo. Eran símbolos muy extraños que yo no entendía. También había unos pentagramas dibujados, pero mi atención se desvió cuando un olor nauseabundo comenzaba a percibirse al adentrarnos al patio central. Alrededor del patio había pequeños cuartos pintados de color verde menta, pero la pintura ya estaba despegándose de las paredes, como si el lugar hubiera estado abandonado por años. Del lado izquierdo había unas escaleras que se dirigían a los cuartos de un segundo nivel, y debajo de esas escaleras había un pequeño lavadero de donde se escuchaba un zumbido extraño al que no le di importancia, porque la puerta de la entrada se abrió de golpe y entró la mamá de Mari. La señora entró rápidamente. Llevaba un vestido negro y traía la cabeza cubierta con un rebozo. La sonrisa de Mari desapareció inmediatamente y dijo: «Ya llegó mi mamá». La señora entró caminando rápidamente y yo me presenté. «Buenas tardes, señora». Pero ella no me dejó terminar y de forma cortante y sin voltearnos a ver dijo: «Buenas tardes, hija, con permiso». Subió las escaleras y se adentró en uno de los cuartos que estaban en el segundo nivel. Mari hizo como si nada hubiera pasado y me dirigió al cuarto que estaba al fondo del patio. Dentro del cuarto había una pequeña sala cuyos sillones estaban sucios. Al lado estaba el comedor, una mesa de plástico retractable con sillas metálicas oxidadas y al lado del comedor una pequeña barra de concreto con una entrada que daba a la cocina. Entrar a ese cuarto era como entrar en un sauna. Las ventanas estaban cerradas y no tenían ventilación, por lo cual el calor que se sentía era bastante incómodo, pero la cereza del pastel vino cuando el olor a pies y orines comenzó a adentrarse por mi nariz, sintiendo cierta picazón en mis fosas nasales por la intensidad del olor. Mari me pidió que me sentara. Ella me asignó una silla en la cual yo quedaba dando la espalda a la cocina. El olor era tan insoportable y el espacio tan cerrado que creaba un eco incómodo cada vez que Mari hablaba. Pero había un sonido particular que percibía. Era algo así como un zumbido lejano que no me hacía sentir indiferente. Mari puso en la mesa un bote con rábanos y aguacate. Los rábanos estaban resecos y el aguacate tenía un color oscuro como si estuviera echándose a perder. Sirvió un frasco embarrado de cochambre que contenía orégano, el cual tenía pequeños bichos dentro que no podía distinguir. Le ofrecí mi ayuda a Mari, pero ella se negó a aceptarla mientras se metía a la cocina en cuya estufa había varias cacerolas cuyo hervor podía escucharse. Pero el agudo zumbido seguía ahí, y poco a poco comenzaba a intensificarse.
Escuchaba cómo Mari abría las cacerolas y agregaba algo a las mezclas. Incluso se escuchaba como si estuviera batiendo algo viscoso en ellas. El zumbido seguía adentrándose en mi cabeza cuando Mari salió de la cocina y colocó frente a mí un plato de pozole. Era un plato de barro con un pozole blanco, pero el olor del cuarto y el zumbido disminuían mi apetito y mis ganas de probar el manjar que Mari acababa de preparar. El calor era insoportable y Mari sudaba en exceso. El sudor le escurría por sus mejillas, mientras pequeñas gotas blanquecinas caían de su barbilla y se marcaban en su vestido de color morado, cuya tela estaba bastante deslavada. ¿Sabes qué? Me falta agregarle mi ingrediente secreto, pero ese lo tengo afuera. Ahorita regreso, voy por él. Yo sentía que se me inflamaba el estómago de la ansiedad de no saber qué hacer entre el calor, el olor y el zumbido. Pasaron 5 minutos y Mari no regresaba. Pasaron 10 y le grité a Mari, ¿está todo bien? Ella contestó, todo bien, Adriana, ya voy. Escuché que salió corriendo y se dirigió al lavadero. Algo estaba lavando ahí. De repente el zumbido se intensificó hasta ser reconocible y detectable. Entre el sonido del hervor de las cacerolas en la estufa, al lado de ellas, el zumbido de un enjambre de insectos me hizo levantarme de la silla y caminar a la cocina. Apagué todas las parrillas prendidas de la estufa. El sonido del hervor cesó para ver con sorpresa que, en el lavatrastos lleno de sarro solidificado, había una bolsa llena de moscas, las cuales producían ese zumbido insoportable que se intensificaba más y más. La bolsa estaba cerrada, pero era tanta la cantidad de moscas contenidas en ella que parecía que dentro había algo con vida, algo que respiraba, pues la bolsa se inflaba y desinflaba por sí sola, como si algo pudiera inhalar y exhalar dentro de ella. Me llevé una mano a la boca mientras miraba las cacerolas que yacían en silencio sobre la estufa. Una espuma rojiza caía de cada una de ellas. Estaba a punto de destapar una de las cacerolas para ver qué elemento contenían que produjeran esa espuma rojiza asquerosa, cuando un intenso olor a sudor me hizo darme cuenta de que detrás de mí, Mari yacía de pie, sosteniendo un bote de plástico con carne blanca y cocida en la mano derecha. Tenía una cara de sorpresa y a la vez de susto, como si yo hubiera descubierto su secreto mejor guardado. Mari permaneció callada con la mirada fija en mí. Me salí de la cocina. Mari permaneció inmóvil y comenzó a murmurar algo que yo no lograba comprender. Solo alcanzaba a distinguir que pronunciaba mi nombre seguido de otra palabra que no reconocía. Mari entró a la cocina mientras ella seguía murmurando mi nombre y tomó la bolsa que había en el lavatrastos. El sonido del enjambre de moscas ya era más claro, al igual que las palabras de Mari. Ella tomó la bolsa con las 2 manos y sus palabras se aclaraban más hasta que logré entenderlas. Y en ese momento el rostro de Mari cambió repentinamente y una mirada y una sonrisa siniestra se dibujaron en ella. Guardó silencio por unos minutos y entonces dijo claramente mientras me miraba a los ojos, Adriana, salte, y desgarró la bolsa con las manos. El enjambre de moscas ennegreció todo el cuarto, la sala, el comedor, la cocina. Había tantos pensamientos en mi cabeza que no entendía cómo habían salido tantos insectos parasitarios de esa bolsa. Sentía cómo los insectos se pegaban a mi cuerpo, en mis brazos, los sentía caminar en mi nuca, lo que me hizo soltar un grito. Salí corriendo del cuarto. Había olvidado que afuera había luz, la cual me deslumbró y me hizo sentir mareada, haciéndome tropezar y caer sobre mis rodillas. El impacto sacudió mi cabeza haciéndome ver borroso. Traté de incorporarme mientras detrás de mí la voz aguda de Mari seguía repitiendo, Adriana, salte, Adriana, salte. Intenté levantarme mientras mi visión comenzaba a aclararse y sin tener aún el control de todos mis sentidos, miré el lavadero al lado mío, en el cual había un montículo de materia verdosa y brillosa que se movía, y sobre este un cráneo aún con pedazos de carne pegados que dejaban ver aún un rostro grisáceo y putrefacto con pequeñas verrugas y una mandíbula abierta completamente, que dejaban ver unas encías moradas, podridas, sin dientes. Era el cráneo del acosador. Inmediatamente empecé a vomitar. Estaba viviendo una pesadilla tan horrenda que encendió mis instintos de supervivencia. Me levanté llorando y tambaleándome, abrí la puerta blanca oxidada que daba a la calle y salí de ese lugar. Recuerdo que al salir empujé a una señora sin darme cuenta. «Fíjate, pinche escuincla», me gritó la mujer, lo cual me hizo recobrar por completo el conocimiento y salí corriendo sin detenerme hasta que llegué a mi hogar. Jamás había corrido tan rápido y al llegar a mi casa me tomó alrededor de 10 minutos recuperar el aliento. No había nadie en mi casa, me sentía asqueada, sucia,
pero sobre todo me sentía tan aterrada de haber mantenido una amistad con alguien que no estaba bien de la cabeza. Recordé el sándwich que me había ofrecido días atrás y di gracias a Dios de que las ganas de vomitar me hicieron salir corriendo. De lo contrario, hubiera dado una mordida a ese bocadillo que contenía su ingrediente secreto. Un ingrediente que me llena de ansiedad el solo pensar que pudo haber sido carne humana. Después de esto decidí guardar silencio, y no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi propia familia ni amigos. Han pasado 20 años y nunca más en mi vida volví a ver a Mari. El trauma generado por tales acontecimientos aún me produce noches de insomnio, noches en las que me despierto gritando, mientras en mi cabeza resuena la voz de Mari diciendo: Adriana, salte, Adriana, salte.